Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, un programa que dedicaremos a las últimas informaciones en estos días sobre el tema del lavado de dinero. Hemos seguido de cerca las informaciones que se dieron a conocer en estos días con documentos judiciales estadounidenses que nos hablan de cómo un banco tan importante como el HSBC, está involucrado de nuevo en una circunstancia de esta índole. Estamos hablando de que al menos 881 millones de dólares del cártel mexicano de Sinaloa y del cártel del Valle de Colombia, fueron lavados precisamente en esta institución que tiene su sede y matriz en la Gran Bretaña. Estamos hablando de controles débiles o laxos que permitieron que se lavaran estas cantidades millonarias entre 2006 y 2010, según estos documentos judiciales de los Estados Unidos. Además del caso HSBC, en este caso también hay un nuevo elemento de información que dio a conocer en México el diario Reforma y que se refiere al JP Morgan, en este caso relacionado con dinero de otro cártel que es el de los Zetas, también de origen mexicano. El Departamento de Justicia estadounidense presentó el 4 de diciembre cargos contra 4 cómplices adicionales de los hermanos Treviño Morales, presuntos cabecillas del cártel de los Zetas, como parte del proceso iniciado en junio de operación de lavado de dinero mediante la adquisición de caballos en este caso. Así que ahí está la cuenta bancaria radicada en JP Morgan y también reportada por parte de las autoridades de la DEA, en este caso con dinero de los Zetas. Así que tenemos de nuevo el tema y tenemos la presencia de José Luis de la Cruz Gallegos, que es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. José Luis, bienvenido y gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acudir a esta invitación para analizar, estos casos en particular, pero sobre todo el contexto en general del tema del lavado de dinero. Si te parece bien, José Luis, antes de escuchar tu reflexión y tu comentario sobre el asunto, me gustaría compartir contigo y con el auditorio una conversación que sostuvimos con el doctor Edgardo Buscaglia. Él se encuentra en Europa en estos momentos y nos concedió una entrevista en Noticias MBS en la radio mexicana que recuperamos precisamente porque ahí está una mirada crítica acerca del tamaño de la multa y de las razones por las cuales desde el punto de vista del doctor Buscaglia, no llega más que a este tipo de acciones que son polémicas y discutibles por el volumen de dinero lavado y la sanción que se le atribuye precisamente a las instancias responsables. Así que te invito a que escuchemos al doctor Buscaglia y regresamos en la conversación con José Luis de la Cruz. Dice Edgardo Buscaglia: orgía de lavado de dinero por HSBC demuestra una vez más que sanciones de dinero impuestas por Estados Unidos son farsa, equivalentes a menos del 10% de las ganancias de HSBC en julio 2012. Edgardo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy lejos te encuentras de México, pero gracias por tomar esta comunicación esta mañana. Siempre un placer escucharte. Estaba escuchando la sección económica tuya, previa, y estaban hablando de un diamante rosa de 10 quilates. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y justamente me acordaba que es uno de los mecanismos que también utilizan para lavar dinero, la compra y venta de diamantes y joyas, así que espero que no se les ocurra comprarse ese diamante rosa a los muchachos allá de Sinaloa, porque ese es otro mecanismo que utilizan muchísimo, la compra-venta de diamantes en África y demás. Pero sí, adelante. El tema es ¿no? Vimos tu tuit y es un tuit muy severo. Estás diciendo, al final de cuentas se coloca una multa, se reconocen las acciones, de una institución financiera y se le aplica una multa muy pequeña si se le compara con las ganancias que se pudieron obtener precisamente de estas cantidades millonarias. A mí me preocupa, Carmen, dos cosas. Primero, me preocupa que no existan imputaciones penales contra los directivos de HSBC, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no haya impulsado causas penales contra las personas responsables de prevenir y combatir este tipo de situaciones. Es algo que nos llama mucho la atención. Y después las sanciones monetarias son realmente irrisorias, son un chiste. Estamos hablando de 1.900 millones de dólares, que equivale
a menos del 10% de las ganancias en capitalización de HSBC desde julio a la fecha, es equivalente, para que te des una idea, a los ingresos de 5 semanas de HSBC. O sea que para mí 1.900 millones de dólares es mucho dinero como individuos, pero para HSBC es realmente un cacahuate la sanción monetaria que le aplicaron. Te insisto, es equivalente a los ingresos de 5 semanas de HSBC, o sea que no le han aplicado una sanción ni siquiera acorde con esos 7.000 millones de dólares que tú justamente describías que habían lavado solamente en México. O sea que estamos hablando de un sistema que de alguna manera subsidia al lavado de dinero, y eso explica por qué, Carmen, Estados Unidos de Norteamérica es, de acuerdo a un indicador muy conocido, para que no vengan los pistoleros disfrazados de académicos mexicanos contratados por el gobierno federal a decir que no hay datos. Hay un indicador del señor Walker, profesor Walker y Unger, publicado en el 2009, que da cuenta que Estados Unidos concentra el 19% del lavado de dinero mundial. O sea que Estados Unidos es un centro internacional de lavado de dinero, y ahí tú ves por qué. Realmente las sanciones son irrisorias, son muy pequeñas en comparación al monto total que se lavó en este caso, y no se impulsan causas penales suficientes contra las personas responsables. O sea que tenés un problema gravísimo en el mismo sistema de combate y prevención al lavado de dinero en Estados Unidos. Bueno, y que no se diga nada en México. En México los controles patrimoniales están capturados por grupos criminales, o sea, no se aplican controles patrimoniales, ni siquiera se sanciona, ni se inician investigaciones. O sea que, digamos que Estados Unidos es Guatemala y México es Guatepeor, pero estamos en una situación realmente muy penosa para Estados Unidos y para México, porque todo ese dinero es dinero de sangre, es dinero de no solamente de drogas, sino de compraventa de seres humanos, es dinero de tráfico de migrantes, es dinero de secuestros, de extorsiones masivas, es dinero, olvídate de las drogas, o sea, es dinero que viene de muchos delitos que están azotando con sangre y fuego a la población mexicana. O sea, que es una vergüenza realmente la sanción, la negociación a la cual llegaron ese subsecretario del Departamento de Justicia, amigo de Bill Clinton, y que realmente a mí me da mucha pena por Estados Unidos, por México y por todas las víctimas de todos estos delitos que están ocurriendo, ¿no? Es dinero ensangrentado, se tendrían que haber impulsado causas penales contra los directivos de HSBC, y si tú quieres podemos abordar el por qué no se hace, ¿no? ¿Y por qué no se hace? Bueno, no se hace porque Estados Unidos le tiene mucho miedo a la inestabilidad financiera, en principio. Ellos siempre argumentan que si llegan a irse con todo contra un banco del poderío de este banco británico, eso causaría inestabilidad financiera y podría generarse un efecto de bola de nieve. Entonces están siempre paranoicos en Estados Unidos que si uno se va realmente con penalidades en serio contra estos bancos que lavan dinero no solamente de México y Colombia. HSBC está ligado a varios países en casos similares. Eso va a ocasionar que las acciones de ese banco disminuyan, que existan corridas y otro tipo de problemas a los cuales le tienen pavor en Estados Unidos, dada la crisis que han tenido en el 2008. Esa es una de las razones. Y las otras razones pueden estar vinculadas a funcionarios, actores políticos vinculados a este lavado de dinero. No existe en ningún lugar del planeta, Carmen, un monto tal de lavado de dinero que no esté ligado a actores políticos de ambos países. Eso siempre sucede. Tú recordarás la investigación que realizó Ana Lilia Pérez, que es una de las periodistas más capaces que he conocido,
en México y en el continente, y ella encontró ahí actores políticos norteamericanos y mexicanos involucrados. O sea que normalmente uno se encuentra con temor de ambos lados, ¿no? De que exista inestabilidad financiera y de que a la vez los actores políticos salten con las consecuencias políticas y de inestabilidad que ellos representan, porque ahí están metidos políticos de todos los partidos. Se están riendo a las carcajadas diciendo que van a mejorar el sistema, cuando en realidad este sistema que impera en el combate y prevención al lavado de dinero consta de 40 recomendaciones. Tú recordarás a la organización internacional, el Grupo de Acción Financiero Internacional, que tiene 40 recomendaciones, de las cuales México viola 24 continuamente. Y solamente está cumpliendo con 16 de vez en cuando. O sea que tenemos ya, no nos hagamos, estas recomendaciones han sido generadas en el 89, no el año pasado, en 1989, se conocen muy bien en los ámbitos bancarios, y hay bancos que la siguen y hay bancos corrompidos que no. Por lo tanto, no nos hagamos que esto no se conoce. Son recomendaciones que se están violando en México y en Colombia menos, pero en México mucho más, y que son recomendaciones emitidas en el año 1989. O sea que estamos hablando hace muchísimo tiempo, Carmen. Estamos al habla, Edgardo. Gracias como siempre y buen día. Un fuerte abrazo, Carmen. Hasta pronto. Igualmente. Regresamos en esta transmisión, gracias de nuevo a José Luis de la Cruz. Bueno, escuchamos esta parte del doctor Buscaglia hace unos minutos, y bueno, la gran pregunta es, ¿qué nos dice precisamente cuando volvemos a saber de una gran institución bancaria a quienes las autoridades identifican como responsable de criterios laxos para permitir lavar dinero en estas cantidades millonarias? Sanciones relativamente pequeñas acorde al volumen de dinero lavado y demás cuestiones. ¿Qué te dice a ti todo esto? Bueno, en primera instancia que la regulación no es adecuada. Evidentemente la supervisión que se hace del sistema financiero no corresponde con la realidad del país. En un país en donde hace unos años habíamos caído en lo que después se negó una lucha contra lo que era el crimen organizado, era difícil que no se hiciera al mismo tiempo una regulación que correspondiera para tratar de fiscalizar todos los recursos financieros que salen de ahí. Tradicionalmente, una de las maneras de agarrar a estos grupos del crimen es detectar sus operaciones financieras. Es regularmente en donde existe la posibilidad de ver el tamaño que involucra el crimen organizado. Y en México se dejó de lado. Y aún más, la institución financiera, a pesar de tener a nivel global controles más estrictos, clasifica a México como un país de bajo riesgo, y por lo tanto su propia supervisión... La propia institución. Efectivamente. Calificó a México de bajo riesgo. Durante el periodo 2000-2009, para la institución México estaba clasificado como de bajo riesgo para esta cuestión de lavado de dinero. Entonces, no nada más es la regulación que efectivamente es laxa, no correspondía a lo que en ese momento estábamos viviendo de una lucha contra el crimen organizado, que evidentemente tiene ramificación financiera, sino que además la propia institución, dejando a un lado sus controles más estrictos, pone una manera de fiscalizar que es relativamente laxa para las necesidades que se tienen en un país como México, en donde se tiene la convivencia de narcotráfico, tráfico de personas y de otra serie de elementos, piratería, que evidentemente no corresponden a pensar que en México no pasa nada. Y no queda explicada la razón por la cual se utiliza un criterio institucional a nivel internacional para México en un contexto como este, como tú dices, no queda claramente establecido por parte de la propia banca. Ahí me parece que hay la convivencia de dos elementos que acaban generando que esto pasara. Uno es la propia institución decide por propia cuenta poner esta clasificación, y lo otro, la regulación que en ese momento se tenía le permitía a autorregularse y autodeterminar que era un país de bajo riesgo. Efectivamente, y algo que nos ha quedado muy claro, al menos en los últimos años, con esta autorregulación, es que al menos el sistema financiero nos ha fallado, tanto en esta cuestión de lavado de dinero, como en la regulación de la crisis financiera que ocurrió. Hay información adicional que se ha publicado en la prensa mexicana, en particular Doris Gómora del Universal publicó el reporte precisamente también desde los Estados Unidos,
de dinero del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, ya identificado para adquirir un avión. Y eso se pudo hacer vía precisamente cuentas y operaciones bancarias en la misma institución. Bueno, eso lo que nos muestra es, a final de cuentas, que existen sectores vulnerables a sectores económicos, sectores financieros vulnerables a este tipo de transacciones. Esto es una muestra de a lo que destinan los recursos los grandes cárteles mexicanos. O caballos, en el caso de los Zetas con JP Morgan. Joyas, terrenos, al final del día, y eso es algo que trató la regulación ahora con esta ley que trata de enfrentar al lavado de dinero. Hay sectores que están muy identificados como los más propensos a ser infiltrados por este tipo de ¿Ya se recursos. enumeran? Efectivamente, la ley trata de enumerarlos. Ahí sí, de alto riesgo. Efectivamente, los clasifican hasta como vulnerables. Vulnerables. Efectivamente. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que a pesar de ello, y a pesar de que a nivel global México tiene una regulación que puede compararse, de acuerdo a algunos grupos de análisis contra el lavado de dinero, que puede compararse en algunos casos con países europeos, a pesar de ello, el problema que de fondo tenemos no nada más es la regulación, sino la aplicación de la ley. Es decir, conocemos los sectores, conocemos las transferencias, las transacciones, no las castigamos como debería de ser penalmente, como acaba de ocurrir en este caso de HSBC, y entonces lo que acaba pasando es de que tenemos el problema de regulación, pero además de aplicación de la ley. Es decir, conocemos esas transferencias que nos estás diciendo, esas transacciones, y el punto es, ¿por qué no hay una sanción? ¿Hasta qué punto abrimos la oportunidad? Hay sanción económica, una multa, pero no hay ningún otro elemento de carácter penal contra funcionarios o autoridades de las propias instituciones. Al final del día, cuando las transacciones, en el caso de México se estima que la transacción de dinero ilícito, de acuerdo a la propia Secretaría de Hacienda, puede andar rondando los 10,000, 12,000 millones de dólares, una sanción aplicada en México de 379 millones de pesos, pues propiamente es nada, ¿no? Al final del día existen incentivos 300 y algo en la primera historia y 1,900 en esta segunda, ¿no? Por parte de los norteamericanos, exacto, digamos, ya ahí por parte de los norteamericanos. Pero al final de cuentas existen incentivos a lucrar, a ganar con esos recursos que son multimillonarios, pagar multas que son muy pequeñas, porque al final de cuentas en la parte personal, en la parte profesional no va a pasar nada en la cuestión penal. Déjame, José Luis, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación, José Luis. Te preguntaba en el corte, déjame retomo el hilo, porque al final de cuentas hay todo un mapa internacional. ¿Dónde estarían los focos de mayor atención sobre volúmenes millonarios lavados en diferentes países? ¿Cuál sería, digamos, los casos, las referencias más destacadas que puedas recordar ahora? Lo primero, me parece que HSBC es uno de los más nombrados. Mucho se da en los propios Estados Unidos. Cerca del 19% se estima de las transferencias de lavado de dinero se dan en dicho país, y han estado involucrados nombres tan importantes como HSBC, Citigroup, Barclays, el propio JP Morgan ha llegado a ser señalado. Entonces, Estados Unidos como el país donde más se lava de dinero. Efectivamente, y es entendible, es a donde se redireccionan la mayor parte de tráfico de drogas, migración de personas ilegal, y en este sentido es un lugar en donde existen además los grandes círculos financieros. A final de cuentas, la banca global en realidad pertenece a pequeños grupos, muchos de países desarrollados, y ahí yo creo que lo que tenemos que preguntarnos y en realidad plantearnos es hasta qué punto esto se ha vuelto orgánico del sistema financiero, del sistema económico de los países desarrollados y de los países emergentes o menos desarrollados, como es el caso de México, en donde además economía como la informal es el perfecto entorno para incrustar todos estos recursos que provienen de actividades oscuras y que a final de cuentas tratan de incrustarse a la economía formal, y en donde sin la participación del sistema financiero sería difícil de entender que esto ocurriera. Diste una cifra hace unos momentos de la autoridad mexicana, pero bueno, respecto al volumen de dinero que se pueda lavar desde aquí, aunque ciertamente hay otras versiones, hay otras estadísticas o cifras, ¿realmente se puede tener noción clara de cuánto dinero se lava en el sistema económico mundial?
Hay estimaciones. Se está planteando que es alrededor, depende la estimación, entre 5 y 6% del PIB global. 5 o 6% del PIB global. Es una cantidad muy grande si consideramos que el PIB global es de alrededor de 60 billones de dólares. Es decir, al final del día sí estamos planteando que esto pudiese representar un PIB mucho más grande que el de México, el de que año con año se está lavando a nivel global. Y en México una cifra muy conservadora son estos 10,000, 12,000 millones de dólares al año. Muy conservadora. Muy conservadora. ¿Por qué? Porque al final del día lo que tenemos es una economía informal que al menos en la parte laboral es el 60% del país. Aquí cabe una reflexión, José Luis. ¿Es ya imaginable el funcionamiento del sistema económico mundial sin el lavado de dinero? Yo creo que la respuesta está justamente en la falta de sanción que no se le ha aplicado a la institución. Una de las razones cuál es, se puede alterar, se puede generar volatilidad en el sistema financiero, es decir, en el momento en que se dice no le aplico la sanción porque puedo generar más incertidumbre, pues básicamente ya nos está diciendo que ya está involucradísimo. Es forma parte orgánica de lo siguiente en la falta de sanción. ¿Coincides en esa interpretación? El doctor Buscaglia hace un momento hablaba precisamente de eso, de por qué no acudir al ámbito penal para sancionar a las instituciones bancarias. En ese punto coinciden, porque están hablando de que no se hace, entre otras cosas, porque puede calar una pata del propio sistema financiero y crear volatilidad. Efectivamente. Es un reconocimiento al final de cuán involucrado, cuán introyectado está en el sistema mismo el dinero criminal. Coincido en eso y coincido en la parte de los nombres. Es decir, al final del día, en ese lavado de dinero o en esa parte laxa de no fiscalizarlo bien, hay ganancias. Hay ganancias que ya están en el sector formal y ganancias para la propia institución y para quienes trabajan para ella. Entonces, evidentemente que sí me parece que en este momento la parte de lavado de dinero es una cuestión ya orgánica del sistema económico, del sistema financiero, y seguramente hay sectores de actividad económica. En el caso de México, construcción, joyería, en el propio sector de turismo habría que hacer un análisis más a fondo, que ya están penetrados totalmente por este lavado de dinero. Estas actividades económicas que mencionaste son las que están en la nueva legislación antilavado de dinero que se aprobó en México recientemente. Efectivamente, catalogadas como vulnerables, en donde también se toman partes del sistema financiero, la parte contable, la parte legal, porque al final del día, para lavar este dinero lo que se necesita es la actuación de profesionales, de gente que conozca el sistema legal, financiero, contable, para que se pueda llevar esta cantidad enorme de recursos de origen ilícito o de origen oscuro, se tienen que llevar a la formalidad. Realmente el lavado es eso, llevarlo a la vida diaria de una economía, a la vida diaria de las personas, y en donde se pueda mezclar sin generar sospecha. Pues ahí está todo un tema, José Luis, que habremos de seguir de cerca, y por lo pronto te agradezco mucho tu presencia nuevamente en el programa. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Y gracias al doctor Buscaglia por estar aquí también. Gracias a usted, pásela bien esta mañana.